30 curiosidades que no sabía sobre Qatar. Seguimos con el mismo modus operandi. Así que nada, en este canal también se aprende un poquito de geografía, de cultura. En este caso íbamos a aprender de Qatar. Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos... Por cierto, suscríbanse a Urcari. Urcari, suscríbanse. Quizás no sabías sobre Qatar. Comenzamos. Número 1. El nombre de Qatar se remonta en el pasado por lo menos 2000 años. En el siglo I la península se llamaba Qatar-Rey, nombre que se designaba probablemente a una población del lugar. Se cree que esta palabra proviene del árabe Qatara, que significa gotear, lo cual hace alusión al alquitrán y petróleo que emanaba naturalmente de estas tierras. O sea, ya el nombre hace referencia al petróleo. Increíble, bro. Qatar tiene una economía similar en volumen al de países como Perú o Portugal. Claro, es per cápita, ¿no? Esto. Ubicado por delante de cualquier otro país árabe o de cualquier otro continente. Número 3. Qatar fue desde la antigüedad un punto estratégico para nómadas, pescadores y diversos pueblos que hicieron vida en el duro clima desértico. Número 4. Qatar es una península ubicada en la parte norte de la península arábiga y rodeada por el Golfo Pérsico y el Golfo de Bahrein. Tiene una extensión de más de 11.000 kilómetros cuadrados, lo que le da un tamaño similar al de Gambia o a las Islas Malvinas, y lo hace uno de los países no insulares más pequeños del mundo. Número 5. A día de hoy Qatar tiene una población que ronda los 3 millones de habitantes. Claro, es que eso es un dato importantísimo. O sea, 3 millones de habitantes y son hosts de una Copa del Mundo. O sea, en verdad no tiene mucho que ver la población. Sí tiene que ver porque se está notando en los estadios que están vacíos. O sea, si no fuera porque la mitad es, más de la mitad es público de uno de los países de los dos países que están jugando y el resto son cataríes, no se llena. O sea, si dependiera solo de cataríes, no llega ni a 2/4 partes del estadio. O sea, y se está notando. Y eso es uno de los debates. O sea, no es solo el debate de los derechos humanos que efectivamente son bastante, mucho más que polémicos en Qatar. Es que está muy lejos, un país muy lejos y con una población muy pequeña y con escaso interés al fútbol, que ha crecido últimamente, sí, pero es un país al que era todo puro red flag darle un mundial, y se le da obviamente por el dinero. Sin embargo, hace poco menos de 20 años no superaba el 500.000 de personas. Este dramático cambio poblacional se debe a la inmigración que ha experimentado por sus altos niveles de vida y su necesidad de mano. Tengo entendido que casi no sé, el 40%, 50% de la población es inmigrante. De obra. Número 6. Qatar, pese a ser un país bastante pequeño, es uno de los países más ricos del mundo por recursos naturales. Es el tercer país por reservas probadas de gas natural en el mundo, solo superado por Irán y Rusia. Rusia, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos, Turkmenistán, porcelana. Porcelana, eso es puras joyitas, como quien dice en esa lista, ¿no? Puras joyitas. Superado por Irán y Rusia. También tiene una de las mayores reservas de petróleo en proporción a su territorio, ubicado en el puesto 14 en cuanto a reservas de este hidrocarburo. Qué bolas, Venezuela está de primero, men. Y está hecha verga. Número 7. El gobierno de Qatar es propietario de uno de los canales de televisión más grandes e influyentes del mundo árabe, Al Jazeera, cuyo nombre se traduce como la península, en alusión a este país. Es el principal canal de noticias del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo. Número 8. Qatar es un país musulmán, en su mayoría de la rama sunita, con un 66% de la población como fieles. Sin embargo, debido a la inmigración que ha experimentado el país, el hinduismo es su segunda religión más numerosa, con el 15%, seguido del cristianismo con un 14% y en menor proporción el budismo con un 3%. Número 9. Qatar, como la mayoría de países árabes, es una monarquía islámica. La Casa de Thani ha gobernado Qatar desde el año 1800. Son los dueños del PSG. 1968, tras el final de la guerra entre Qatar y Bahrein. Número 10. Qatar es uno de los países con mayor aumento poblacional en el mundo. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes son extranjeros. Al menos el 88% de su población. 88%, marico.
Y yo que 50. Proviene de otros países, lo que convierte a Qatar en el tercer país con el mayor porcentaje de población extranjera en el mundo, solo por detrás de los Emiratos Árabes Unidos. Holy shit. Está primero. No, mentira, bro. El Vaticano, supongo. Emiratos. Número 11. El Emirato de Qatar se fundó bajo la influencia del Imperio Otomano, el cual anexó el territorio en el siglo XIX. Sin embargo, los británicos anexaron este territorio poco antes de la Primera Guerra Mundial. Qatar fue un protectorado británico durante 56 años, hasta su independencia en el año 1971. Imagínate, la monarquía tiene muy poco tiempo entonces. 12. La mayor parte de Qatar está compuesto por dunas de arena, pues forma parte del gran De hecho, ahí se hizo Dune, la película. desierto de Arabia, que es el Y Mad Max también, exacto. tercer desierto cálido más grande del mundo. Sin embargo, este Y la momia también se hizo ahí. desierto se está pintando poco a poco de verde, gracias a la gran cantidad de cultivos que se están creando en su ¿Cómo que las pirámides qué? territorio. Las pirámides están en Egipto, no, las pirámides son de Qatar. Número 3. Eran de Egipto, pero Qatar se las compró. No es una sorpresa que, como la mayoría de países de Oriente Medio, la piedra angular de su economía son el gas y el petróleo. Una pregunta. Estas torres se parecen a las de Madrid, ¿no? Una pregunta. 8 estadios son los que se construyeron en Qatar, creo, ¿no? Bueno, 8, 7, 10, X, lo que sean. ¿Qué se va a hacer después con esos estadios? O sea, estoy casi seguro que ningún club llena el 50% del estadio. Número 15. Al ser Qatar una monarquía islámica, en su territorio se aplica la ley Sharia, que se trata de la ley islámica basada en el Corán. Por esta razón tiene tolerancia cero a las drogas, al alcohol y a la pornografía, y poseer estos productos está penado. Uno también puede ser castigado por usar malas palabras, vestirse de forma muy reveladora y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y después de escuchar todo esto, aquí se está haciendo un mundial de fútbol. O sea, de pana yo no uso nunca esta palabra, pero provoca. LOL. O XD también. Número 18. Qatar es uno de los países más llanos del mundo. Con un relieve promedio de tan solo 28 metros, es el quinto país menos elevado del planeta. Urain Abu Albal, ubicado al sur de Qatar, es el punto más alto del país. ¿Que en Qatar se hicieron las escenas de Marte? Sí, también. Con Sí, las fotos de la NASA son en Qatar, sí. 3 metros sí, sobre el nivel del mar. Número 22. Del mismo modo que sus vecinos, Qatar está ganando el espacio al mar con la construcción de penínsulas e islas artificiales. La perla de Qatar es su mayor exponente y el proyecto inmobiliario más ambicioso del país. Este es un archipiélago artificial que consta de más de 400 hectáreas. Bro, verga, pausé el video justamente en un punto que la vaina parece que sí, creado por una inteligencia artificial. Qué olas, ¿no? Número 23. Pese a ser hasta hace poco una monarquía absoluta, sus gobernantes han seguido políticas muy beneficiosas para sus habitantes. Por ejemplo, se sitúa como una de las economías menos reguladas del planeta. Es uno de los países menos corruptos del mundo. Tiene una relativa facilidad para hacer negocios. Y es uno de los pocos países islámicos con libertad de prensa. Número 24. Qué irónico, ¿no? Que un país, o sea, y no es metiéndome con la cultura de Qatar ni nada, pero es irónico que sea un país con una libertad de prensa muy alta y tenga otras libertades, otras no libertades más básicas. El árabe. Interesante. Número 28. El color granate que se ve en la bandera de Qatar hace referencia al papel del país en la industria del tinte púrpura de las Islas Alcor. En la actualidad también simboliza la sangre derramada durante sus guerras, mientras que el blanco esa es la básica de todas las banderas. La paz. La línea dentada de 9 puntos indica que Qatar es el 9º miembro de los Emiratos Reconciliados del Golfo Pérsico, y también es conocida por su curioso parecido a la bandera de Bahrein. Yo no había querido decir nada, pero o se deciden y eligen una bandera, o cómo es la vaina. Número 29. Como en la mayoría de países árabes, el fútbol
Ajá, el fútbol, papá, el El fútbol. fútbol es el deporte más practicado. Su selección nacional ha ganado una Copa Asiática en el año 2019 y llegó al tercer lugar en la Copa Oro de la CONCACAF como país invitado, además de que el Mundial del año 2022 se celebró en su territorio. Aunque el país asimiló varios deportes occidentales, los deportes tradicionales de su época nómada son muy populares, principalmente las carreras de camellos. Uf, esto tiene que ser increíble, esto quisiera verlo, ahorita lo pongo. Y la cetrería. Hermano, quiero ver el número 30. Quiero ver carreras de camellos. Carreras de camellos, a ver. Las carreras de dromedarios a la Copa. Las carreras, sino de toda la región. Uf, Está en el corazón del patrimonio de cada ciudadano catarí o del Golfo, y sus aficionados casi superan a los del Mundial o del fútbol. qué bolas, ¿no? Que un mundial de fútbol se está haciendo en un país que el primer deporte es carreras de camellos. O sea, LOL, weón.